¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este capítulo ya de la tercera semana consecutiva de estas charlas, en donde siempre tenemos el privilegio de hablar con personas muy lúcidas, muy comprometidas, con esta intención que hemos aprendido de tanto ejercer el oficio de intentar escuchar bien a nuestro pueblo para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo. Y en este caso vamos a estar hablando con Martín Montiel, uno de los referentes de lo que significa, entre otras cuestiones, la lucha contra las fumigaciones de los pueblos que viven a la vera de la Ruta 18 en el departamento Rosario, yendo hacia el sur, Ovidio Lagos al fondo. Lo que somos un poco más viejos sabemos de esta nomenclatura de nuestra geografía cercana, porque la lucha contra las fumigaciones no es una lucha de cuestión ideológica, como algunos nos hacen ver o nos ridiculizan de esa manera, sino que hace evidentemente a la calidad existencial de todas las personas que vivimos en cualquier paraje del cosmos, y especialmente aquí en nuestra provincia de Santa Fe. Hace poquitos días el diario El Litoral hizo tapa sobre algunos estudios científicos que demostraron, entre otras cuestiones, cómo los restos de los agrotóxicos, de los agroquímicos, del veneno democratizado a partir del negocio del sistema extractivista que nuestra provincia tiene que ver con esto del sojalismo exacerbado, esto de poner soja hasta en la maceta, lo que generó, entre otras cosas, que las islas sean convertidas en la pampa. Por eso tenemos también los incendios en los humedales. También lo que hemos visto es cómo ese veneno está presente hoy en la presencia de los peces en el salado, en el centro de nuestra provincia, en distintos lugares, y cómo esa contaminación a la larga o a la corta afecta la vida de las personas, además de afectar el ambiente. Así que es imprescindible cortar el negocio impune de los agrotóxicos. La democratización del veneno genera negocios cada vez más rápidos, más cuantiosos, en todo lo que significa la acumulación del dinero, pero en forma paralela a la pauperización de la tierra y la vida de las personas. Por eso para nosotros siempre es un símbolo de la esperanza ver que en distintos puntos de la geografía de la provincia de Santa Fe, en distintos puntos de la geografía de la Argentina, van apareciendo las distintas asambleas de vecinas y vecinos que justamente quieren, entre otras cosas, controlar la democratización del veneno, la impunidad del negocio del veneno, porque esa es la mejor manera, entre otras cosas, de pensar una mejor calidad de vida para las grandes mayorías, y especialmente para nuestras hijas y para nuestros hijos, porque si no, lo que le estamos poniendo es plazo fijo, una fecha de cierre a la aventura de esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra. Por eso para nosotros siempre es muy pero muy importante la posibilidad de charlar con la gente que se va levantando en distintos lugares. En este caso, toda la experiencia de la defensa de los pueblos, del ambiente de los pueblos a la vera de la Ruta 18, para nosotros siempre fue muy importante. Por eso vamos a hablar con una de sus voces, como Martín Montiel, que ha tenido hasta esta hora, 21:30, nuestro horario habitual es la 20:30. Hoy quisimos, entre otras cosas, supuestamente disfrutar el partido de Central de Copa Argentina. No nos fue para nada bien, pero lo cierto es que Martín ha tenido la enorme gentileza de aguantarnos hasta este momento para hablar de lo que está pasando allí en la Ruta 18, una lucha muy pero muy importante y que le agradecemos. Por eso para nosotros estas charlas son también de agradecimiento a toda la gente que de forma lúcida y comprometida deja pedazos de su vida particular en pos de una mejor vida colectiva. Eso es muy pero muy importante en medio de un sistema que hace del individualismo exacerbado una forma de ser. Luchar por lo colectivo, luchar por los bienes comunes nos está mostrando que hay otra manera de valorar la vida humana. Martín, buenas noches, gracias por estar del otro lado, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos, Carlos, ¿qué tal? A vos, un saludo grande y bueno, y a toda la gente que en este momento está escuchando. Así que gracias por la oportunidad. Martín, contale a la gente cómo fue surgiendo esta asamblea de vecinas y vecinos de distintos pueblos de la Ruta 18, la vieja Ruta Buenos Aires, decimos nosotros los que somos un poco más viejos, vinculado al departamento Rosario, en pos de lo que significa reclamar que haya menos contaminación y fundamentalmente menos veneno en el aire que se respira. ¿Cómo surge
estas asambleas que fueron constituyendo alrededor, a la vera de la Ruta 18. Contale a la gente, Martín, ¿cuándo empieza esta reunión de gente? Esto empieza, bueno, la preocupación empieza antes que la fecha que ahora vamos a dar, ¿no? Pero nosotros empezamos a organizarnos allá por agosto del 2018. Sencillamente la preocupación que prevalece, que es anterior al 2018, tuvimos eventos muy dramáticos antes, de diferentes vecinas y vecinos que se encontraban con esta situación tan violenta que implica que un determinado modelo de producción avasalla determinadas, el sentido común de lo que es la vida misma y el sentido de la salud pública, ¿no? Y quedaba todo siempre en una situación de puja entre un productor X y un vecino X. Y decidimos que eso no sea más así, era hora de organizarnos, de colectivizar esa preocupación, y esto fue derivando, después de mucho tiempo, en la posibilidad de organizarnos como asamblea, siendo una asamblea, tal vez la dinámica más horizontal, más democrática, de generación de consensos y en definitiva de generar el espacio a la escucha de aquel que o de aquella que se ve damnificada, pero no solamente por una cuestión de catarsis, me pasó esto, me pasó aquello, sino muy por el contrario, por una cuestión de organicidad, de ver cómo podemos tomar el problema y tratar de solucionarlo. Así que ya vamos para los 2 años y medio de conformación de una asamblea que además simbólicamente sesiona en un centro de salud. En un centro de salud en la cual, bueno, al principio solicitamos permiso y después... Todo un gran símbolo, Martín. Me atrevo a decirte de entrada que es todo un gran símbolo que funciona en el centro de salud, porque efectivamente el objetivo del veneno termina siendo dañar la salud humana y la salud del ambiente. Que funcione en el centro de salud es toda una metáfora. Es nuestro lugar de resistencia y lo que realmente defendemos. Absolutamente, porque más allá de que el grupo, que es un grupo muy nutrido, es una asamblea, lo tenemos que decir, muy dinámica, con mucha participación, y que de alguna manera también tiene algo muy interesante que es la heterogeneidad de pensamientos, de ideas, y eso la enriquece mucho, sobre todo porque a la hora de evaluar cuáles son los objetivos de la asamblea y cuáles son los pasos a seguir, trabajamos mancomunadamente dentro de esa heterogeneidad. Y eso lo hace muy interesante porque, digamos, es un frente de distintas propuestas de vecinas y vecinos con un objetivo en común que es, en principio, por supuesto, no pretendemos modificar el modo de producción capitalista desde este lugar, pero sí pretendemos que desde las responsabilidades de los estados comunales en principio, de la representación del departamento Rosario a través de una senaduría y del gobierno provincial, casi te diría del gobierno nacional, o sea, los 3 o 4 estamentos en donde nosotros podemos encontrar representatividad del Estado, deben hacerse cargo de una situación por la cual nosotros no podemos estar lidiando contra un productor, aquel obrero laburante que también es víctima de una situación, que se sube arriba de un tractor y que es el primero en fumarse el veneno, y que después termina siendo cómplice de hacerle fumar el veneno a los demás. Por esto no significa que no lo responsabilizamos. Sí que no podemos estar lidiando
en el cara a cara con una productora, con un productor. Digo productora porque acá en la zona tenemos una señora que es titular de una empresa de fumigaciones muy conocida. Entonces, por eso hablamos de todas y todos. Ahora, sí tenemos que tenemos que hacer responsable a los diferentes estamentos estatales. Es ahí donde nosotros estamos trabajando. Esto no quita que no tengamos diálogo con agentes, con actores de la producción que estén preocupados por esta problemática y tengan ganas de cambiar. Hoy hay un paradigma en la producción, que es la producción agroecológica, que es la salida que acompañaría toda esta otra lucha más administrativa, burocrática, de ordenanzas, leyes, etcétera. En un ordenamiento territorial donde los periurbanos de los pueblos y ciudades puedan hacer este cambio hacia un paradigma de producción agroecológico. Pero no es lo central. Acá lo central es ordenar urgente esta anarquía de agrotóxicos que hay en todo el territorio provincial y fundamentalmente esta región donde, bueno, sabemos que vivimos en la zona núcleo de la política de agrotóxicos de la Argentina. Martín, contanos ahora, además de esta constitución que hiciste esta historia a partir del año 2018 y todas las particularidades, ¿cuáles son las comunas que tienen como representantes a vecinas y vecinos que están participando de la asamblea? Porque son varias las localidades que están dentro de esta asamblea de la Ruta 18. Y se van a seguir sumando. Por ahora somos 5 comunas que ya te las nombro, pero se van a seguir sumando porque empezamos a hacer un poco de ruido en el buen sentido, con una gran caravana que coronó el año 2020. Hace menos de un mes hicimos una hermosa caravana con autos por los diferentes barrios de los loteos de la Ruta 18. Expliquemos esto. La Ruta 18 es Ovidio Lagos, es la calle Ovidio Lagos de la ciudad de Rosario, que cuando cruza el conocido Puente Gallegos y nuestro querido Saladillo tan vapuleado por la contaminación, se hace una zona rural que está siendo suburbanizada por diferentes loteos de ambos lados de la ruta. En el oeste tenemos los distritos de Piñero y después de Álvarez, y en el este tenemos los distritos de, apenas arranca la ruta, Villa Gobernador Galvez, pero ya en el kilómetro 3 empieza Alvear, luego después del cruce de la O12 comienza Villa Amelia, y luego de Villa Amelia, después del peaje, tenemos Coronel Domínguez. Y así la Ruta 18 continúa atravesando localidades como Cuatro Esquinas, el acceso a Carmen del Sauce, a Cebal, el acceso a Uranga, sigue a Santa Teresa, bueno, va a llegar hasta Peirano, El Socorro, etc. En principio, las 5 localidades, las 5 comunas que están representadas en la asamblea son Piñero, Álvarez, y del otro lado, Alvear, Villa Amelia, Coronel Domínguez. Son vecinas y vecinos autoconvocados contra los agrotóxicos de estas 5 localidades. Pero esto no queda aquí, porque ya tenemos contactos con localidades que, si bien no están sobre el trazado de la Ruta 18, están con la misma problemática y muy cerca nuestro. Estamos hablando de Pueblo Ester, estamos hablando de General Lagos y estamos hablando de Soldini, con particularidades, cada una de ellas. Estamos hablando de localidades que, a diferencia de estas 5 que nosotros conformamos en la asamblea, son localidades con una realidad muy interesante y compleja para destacar, que es la horticultura. Soldini tiene mucha horticultura. Sí, sí, es tradicional, es tradicional. La historia de Soldini está vinculado con la horticultura, sin lugar a dudas. Y en Pueblo Ester también, y en General Lagos también. Entonces, ahí se da una situación más compleja, más rica para analizar, porque no son solo los loteos que han quedado atrapados en un desorden territorial bastante interesante, sino que además los actores sociales
que son los productores de la verdura de las argentinas y los argentinos de cada día, y de las rosarinas y rosarinos de cada día, también están preocupados porque el trabajador de la huerta es el primer damnificado en los agrotóxicos que se aplican en la producción convencional de verdura. Por eso hay todo un trabajo interesante de diferentes organizaciones para poder transformar esa producción hortícola convencional en una producción hortícola agroecológica. Entonces ahí tenemos un plus, una lucha de diferentes aristas para poder llegar a un ordenamiento de los territorios y de ordenanzas que puedan prever todo este tipo de situaciones. Así que yo creo que la Asamblea de la 18 muy pronto se va a nutrir con vecinas y vecinos de otras localidades con diferentes realidades. Martín, y en relación a todo esto que estás contando, porque además empiezan a aparecer distintas cuestiones, porque como vos bien decís, no solamente denuncian los casos de fumigaciones que se siguen dando de una manera increíble en la repetición, sino que además lo que estás diciendo es que apuntan a alternativas concretas, como todo lo que tiene que ver con lo agroecológico, pero también con esto que estás diciendo, la dimensión de la explotación laboral que sufren incluso aquellos que forman parte, por lo menos en los últimos eslabones, de lo que significa rociar con el veneno lo que le ordenan rociar. Es decir, allí aparece también la cuestión social, la cuestión de clase, la cuestión laboral, la precarización laboral de aquellos que terminan siendo, como vos decís, cómplices en última instancia de un sistema que también los usa a ellos y que también los enferma. Así que me parece que el panorama para este año 2021, además de la denuncia, me parece que deben estar pensando en otras cosas. ¿En qué otras cosas están pensando, Martín, desde la Asamblea? Bueno, nosotros, si bien el eje central del trabajo de la Asamblea es la denuncia y es el recorrido burocrático que implica las visitas nuestras a las fiscalías, a las comunas, los pedidos de AIPA que tenemos, los pedidos de acceso a la información pública que tenemos hecho en las 5 comunas, y ninguna de los 5 intendentes e intendentas han estado a la altura de las circunstancias, y son 5 comunas que no han contestado un pedido legal, un pedido de consenso social, un pedido necesario de la ciudadanía, y ese es nuestro eje central, pero como bien vos decís, no va a ser solamente ese nuestro trabajo. Nosotros estamos haciendo un trabajo doble, con mucho voluntariado, con mucha militancia, con mucho convencimiento de lo que estamos haciendo, generando y otorgando una serie de abanico de ideas, de herramientas, porque no se les cae una idea a los gobernantes comunales, para que entiendan que hay soluciones al alcance de la mano, pero que tienen que ver con una decisión política que evidentemente no están queriendo dar, que es precisamente la modificación de las ordenanzas que hoy son irrisorias, que te hablan de algunas de 200 metros, otras de 100 metros, otras de 80, otras de 60 y otras de 0 metros. Y digo, dentro de esta necesaria modificación de las ordenanzas, nosotros también, si tuviéramos la posibilidad de tener un diálogo como corresponde, cosa que no sucede porque siempre a medias tintas, entre gallo y medianoche, modificando una ordenanza sin la voz de la vecina y el vecino, sin preguntarle a esta asamblea que tiene ya una trayectoria y que además tenemos un vínculo con la ciencia digna y tenemos una serie de vínculos políticos que nos permiten tener fundamentos y argumentos que podrían asegurar un muy interesante consenso en una ordenanza que ordene, valga la redundancia, territorialmente una comuna, y a pesar de eso no estamos siendo convocados. Nosotros vamos a instar a las comunas a que al momento de la modificación de las ordenanzas evalúen seriamente una serie de
herramientas que permitan poder trabajar en los periurbanos un paradigma agroecológico. Porque generalmente la chicana, con la cual aparece un productor que tiene un campo pegado al pueblo, o la misma chicana que te hace el Estado comunal, que terminan siendo defensores de los intereses de los productores que tienen los campos pegados al pueblo, ¿y qué se hace con esto? ¿Y qué podemos hacer con esto? Lo loteamos, como corriendo la frontera de conflicto, 500 metros más o 1000 metros más, pero sigue todo más o menos en el mismo estado de situación. Nosotros decimos, no, a ver, no se trata de volver 50 años atrás, se trata de pensar a futuro en producciones que tienen la posibilidad de retomar la idea de la diversificación, de retomar la idea de generar puestos de trabajo en el alrededor de un periurbano. Eso te lo da la crianza de animales, eso te lo da la horticultura, eso hasta te lo puede llegar a dar una siembra de un cereal extensivo, pero bajo paradigma agroecológico. Es decir, hay que tener ganas de trabajar, saber de que se puede vivir dignamente, tal vez ganando un poquito menos y trabajando un poquito más, como hicieron los abuelos de los chacareros actuales, ¿no? Claro. Abuelos y bisabuelos que laburaban desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y que generaron un capital a sus hijos y sus nietos que hoy lo están disfrutando. Lamentablemente hoy lo disfrutan como mini rentistas, porque ya no van más a trabajar al campo, heredaron esa tierra y hoy lo trabajan grandes contratistas de la zona. Pero digo, existe la posibilidad de revertir esa situación y de pensar que en estos periurbanos se pueden hacer un sinfín de actividades productivas sin necesidad de estar loteando a la Bartola, porque eso trae otro tipo de consecuencias, y sin necesidad de correr el conflicto del tema de las fumigaciones hacia otro lado, sin modificar realmente lo que nosotros queremos modificar como asamblea, que es, en principio, la distancia de la fumigación del agrotóxico de la agricultura convencional. En ese sentido, también, además, y con esto cierro, nosotros no es que nos quedamos con el premio menor. Si bien queremos que todas las ordenanzas converjan en los 500 metros que dice la ley 11.273, sabemos muy bien que esa ley es del primer paquete tecnológico que trajo Felipe Solá a la Argentina allá por el 95-96 y quedó vetusta, quedó vieja, quedó obsoleta. Hoy los equipos fumigadores y los productos con los que se fumigan necesitan una distancia mayor. Estamos hablando de mucho más. Yo te diría, me atrevo a hablar de hasta 5 kilómetros, pero supongamos que las podemos alejar 2,5 kilómetros, 3. Eso es lo que debiera ser la nueva ley que tenemos que modificar y ya dejar de lado la 11.273. Y nosotros sabemos como asamblea que las ordenanzas se deben acoger a una ley provincial porque las tiene que supeditar. Ahora, hoy por hoy, mínimamente les pedimos a estos 5 señores y señoras, porque hay una jefa comunal en Coronel Domínguez, que por favor se amolden constitucionalmente a lo que prevé una ley provincial que tiene que supeditar a las ordenanzas comunales. Sin duda. Por último, Martín, y te agradezco muchísimo este contacto y todo lo que nos venís diciendo, porque a mí me parece que además sirve esta experiencia que nos contás como referente a otras experiencias que también se están dando a lo largo y a lo ancho de esta monumental geografía que es la provincia de Santa Fe, sino también que eso en algún momento se va a coordinar, estoy convencido, para que haya mayor fuerza en el pedido y en el planteo. Pero la pregunta tiene que ver con los otros sectores de estas sociedades, de estas comunidades, de los pueblos de la Ruta 18, ¿cómo es la relación que tienen para con ustedes? ¿Hay una recepción amigable o al contrario, se han sentido hostigados por la gente de los pueblos en donde ustedes están trabajando para el bienestar justamente de esos pueblos? ¿Cómo es la relación con la gente en donde ustedes interactúan cotidianamente? Qué buena pregunta, ¿no? Y cómo ser breve para ello, porque si yo te digo que en el transcurso del año 2020, con la restricción de la pandemia, cerramos el año con una caravana con 30 autos
y un camión, era una cosa muy anecdótica, porque parecía que el sindicato camionero nos estaba haciendo el aguante cerrando la caravana. Claro. Pero, y que realmente fue muy emotivo y fue multitudinario, porque hay que movilizar 120 personas en una caravana, en una ruta, terminando diciembre en un año de pandemia con el agotamiento de la gente, digamos. Y sin embargo, nuestras asambleas tienen un número interesante de concurrencia, y esa caravana tuvo un número muy interesante. Y por otro lado, entendemos que se van sumando vecinas y vecinos. De hecho, la última asamblea que hicimos en el centro de salud, tuvimos 5 vecinos nuevos que se acercaron. Es decir, que hay una recepción bastante interesante en los nuevos loteos sobre la vera de la Ruta 18. Ahora, en los cascos urbanos, en los cascos de los pueblos, si vemos el mapa, la Ruta 18 está muy lejos de los cascos urbanos burocrático-administrativos. Qué sé yo, de la Ruta 18 a Álvarez y Piñero están a más de 10-12 kilómetros. Sí, de claro. la Ruta 18, el casco urbano de Villa Amelia está a 7-8 kilómetros. Alvear ni hablar. Alvear está pasando la autopista de Buenos Aires, o sea, está como a 15-16 kilómetros. Entonces, hay una especie de dejadez de parte de, en este tema específicamente, de parte de las gestiones comunales, porque ven loteos muy alejados, donde con un poco de corte de pasto y retirar la basura y hacer una poda y escamonda, más o menos lo tenemos contento. Pero en realidad, toda la gente que se avecina y que empieza a vivir en este lugar, viene con una determinada necesidad y se encuentra con este gran shock que son agrotóxicos alrededor de donde se ha elegido para vivir una vida más tranquila que en Rosario. Entonces es lógico que en estos loteos tengamos mayor llegada que en los cascos urbanos. En los cascos urbanos sucede una situación mucho más compleja. ¿Por qué? Porque aquella vecina, aquel vecino que está preocupado por la cuestión de los agrotóxicos, está vinculado a través de un primo, un tío, un hermano, una madre, una sobrina, una vecina, con el modelo de producción de los agronegocios, que se basa en el paquete convencional de los agrotóxicos y la semilla transgénica. No hay quien no tenga un familiar o una persona cercana que esté vinculada a la producción. Y esto te frena mucho al momento de decir, voy a hacer una denuncia, me voy a movilizar, voy a ir a la escuela a hablar por el tema porque es una escuela fumigada, voy a hablar a ver qué pasa con los silos que están a 200 metros de la escuela, voy a ver qué pasa con mi vecino que guarda el mosquito fumigador en un galpón en la última calle del pueblo, con toda gente alrededor, los chicos pasan caminando por la calle jugando cuando van al club. Todo eso es mucho más complejo porque el entramado social implica un grado de vínculo, un compromiso digamos, con la producción, que al momento de denunciar lo tenés que romper. Y que eso puede tener costos sociales muy importantes, como por ejemplo la persecución, que te dejen de saludar. Esas cosas en los pueblos son muy castigos, porque a nadie le gusta vivir en el exilio en su propio pueblo. Yo he vivido en un pueblo del interior y en un pueblo chacarero, y los exilios interiores existen. Que la cuadra completa deje de saludar a una persona existe. Que se marque al niño cuya familia ha hecho una denuncia por las fumigaciones existe. Que se persiga a alguien que está trabajando y que se lo empieza a perseguir en su trabajo, en sus ámbitos, eso lamentablemente existe, ni hablar en la docencia, ni hablar en los espacios en donde vos podés estar en un club, en una escuela, donde la exposición es mayor, o en una radio en el pueblo, o en el canal del pueblo, digamos, se empiezan a establecer códigos de persecución
que es lo que no nos está permitiendo tener mayor llegada en los cascos urbanos. Ahora, no significa que no tengamos vecinas y vecinos que están viviendo en el casco urbano. En Piñero tenemos un grupo de vecinas y vecinos que este año ya se van a acercar y van a formar parte de la asamblea, parte activa, y también en Álvarez hay personas muy preocupadas, y también sabemos que en Domínguez, en Villa Amelia, es decir, son los menos, pero ahí es todo el trabajo de desentramado y de tratar de leer en esa complejidad cómo podemos acompañar, porque siguen siendo vecinas y vecinos fumigados en los cascos urbanos, ¿no? Un compañero acá me está apuntando, somos llamados invasores urbanos. Los invasores urbanos que nos acercamos, bueno, no es nuestro caso, que nosotros hace décadas que vivimos acá, ¿no? Nos hemos criado acá, ¿no? Pero la gente que se acerca el año pasado, el anterior, hace 3 años, 5, 10 si querés, está mal llamada invasora urbana, como si no tuviera el derecho a acceder a una vivienda en un loteo sobre la vera de una ruta provincial, ¿no? Y acá se pone en juego toda esta situación, perdona que cierro con esto, se pone en juego esta situación que es otra chicana que te dicen los productores. Nosotros estábamos antes haciendo esto acá. Digo, es una chicana que no se utiliza, por ejemplo, con las comunidades originarias que estaban acá antes de que lleguen los inmigrantes o la colonia española. Sí, ahí no juega. Ahí no juega ese criterio. Ahí Martín, no juega. Te agradezco muchísimo este contacto, vamos a seguir. Para nosotros es un privilegio poder charlar con vos, porque generalmente los documentos que ustedes sacan son para nosotros insumos que generalmente construimos después pedidos de informes permanentes al Poder Ejecutivo, al Gobierno de la provincia, porque estamos tratando de instalar la idea de una ley de agrotóxicos que realmente proteja el ambiente de verdad y que no esté subordinado el ambiente y el cambio climático, que es el título que hoy tiene el Ministerio, está absolutamente atado y subordinado al Ministerio de la Producción. Eso significa que siempre la naturaleza y la vida humana están inmoladas en el altar del dios dinero. Nosotros queremos terminar con eso, pero se hace muy difícil, pero la vamos a seguir peleando porque siempre tenemos además el ejemplo de gente que surge en los pueblos, en las comunas, con este rasgo de valentía tan característico que vos en este momento estás reflejando de tanta gente allí en los pueblos de la Ruta 18. Así que muchísimas gracias, Martín, gracias por toda la pelea y vamos a seguir cerca durante todo este año 2021. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carlos, por esta oportunidad. Mis compañeras y compañeros de la Asamblea que van a ver esto, van a estar de acuerdo en que la lucha sigue y que vamos a ir por la modificación de la ley provincial y que vamos a ir por la supeditación de las ordenanzas comunales a esa futura ley provincial. Así que vamos a estar todos laburando sobre ese eje. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Gracias a vos, Martín. Martín Montiel, de la Asamblea de los Pueblos de la Ruta 18 que vienen peleando contra las fumigaciones que desde el año 2018 se han constituido, de acuerdo a lo que hoy nos contaba Martín. Una postal concreta de lo que nosotros decimos siempre: la historia política de la esperanza goza de buena salud y se expresa con toda esta muchachada que pone el cuerpo, que pone la lucidez al servicio de una vida colectiva mejor, por encima de los intereses particulares. Eso es algo realmente concreto y que siempre da energía para que justamente el futuro sea absolutamente diferente a un presente que parece ser la propiedad privada de unos pocos, como decimos. Mañana volvemos al horario original. Mañana a las 20:30 vamos a hablar con la secretaria general de la Bancaria de Rosario, Analía Randner. Vamos a hablar desde su perspectiva la ganancia y la prepotencia de los grandes bancos en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Y el viernes tenemos un doble capítulo aquí en Escuchar Bien para Mirar Mejor. Por un lado, Roque Chávez, expresidente comunal de Villa Guillermina, que nos va a volver a contar cuáles son los actos para el 29 de enero, en donde se van a recordar los 100 años de lo que fue la represión a la huelga de la Forestal, a la segunda gran huelga de la Forestal de 1921. Va a ser algo muy importante y se va a inaugurar nada menos que el monumento a
a un trabajador, a Teófilo Lafuente, algo realmente maravilloso. Y la segunda parte vamos a estar con nuestra querida compañera Leticia Cogliaro, que es la presidenta de la Unidad Popular a nivel nacional, porque el 25 se recuerda una nueva fecha del nacimiento, yo digo el cumpleaños, capaz que me equivoco, pero yo creo que es el cumpleaños del querido Héctor Cogliaro, un verdadero referente para nosotros, así que vamos a estar hablando con Leticia en la segunda parte de los diálogos, de esto de escuchar bien para mirar mejor la realidad, con verdaderos referentes que desde la lucidez, el compromiso, la militancia, verdaderamente con las palabras nos hace entender que la palabra define al ser humano, somos las palabras que nos navegan por dentro y algunas de esas palabras nos hacen creer en lo que somos y nos hacen vivir de acuerdo a esas palabras. Por eso es tan importante hacer una distribución y socialización de las palabras en las que creemos. Así que mañana, Analia Randner, 20:30, el viernes a las 20:30, primero con Roque Chávez para hablar de lo que pasa con los 100 años de la Forestal y después con Leticia Cogliaro. Gracias por estar del otro lado. Mañana a las 20:30 nos reencontramos por esta página. Muchísimas gracias por todo.